¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la segunda parte de Leyendo la Constitución Nacional. Como les dije en el primer video, me parece un tema interesante que sepamos, que lo tengamos presente en el día a día. Hoy por hoy es raro que en los secundarios manden a leer la Constitución Nacional, por lo menos en el secundario al que yo fui, nunca lo hicieron. Y no es algo que se vea en líneas generales. Así que este video será la continuación del primero, donde nos habíamos quedado, arrancando el capítulo segundo, que son sobre los nuevos derechos y garantías. El capítulo segundo arranca con el artículo número 36, que dicta que esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado y que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Artículo 37. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos efectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Artículo 38. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, lo que garantiza su organización y funcionamiento democrático. La representación de las minorías, la competencia contra la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esto queda un poquito raro, ¿no? No sé si nuestros dirigentes están capacitados para los cargos. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonios. Bueno, pensemos un poquito sobre esto. Llamado a la reflexión, por favor. Artículo 39. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. ¿Qué quiere decir con esto? De que toda acción o todo objeto, como dice acá,
de iniciativa popular, los proyectos referidos a reformas constitucionales, tratados internacionales, tributos, presupuestos y material penal no se podría llevar a cabo. O sea, todo lo que quiera ir contra algo que esté en la Constitución o contra dictados internacionales, digamos que no tendría una viabilidad. O sea, que dice que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional. Si hubiese alguna iniciativa por parte del pueblo que requiera una reforma constitucional, no debería ni de plantearse, básicamente. O sea, aquí lo podemos llevar también. El artículo 40. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Esto creo que no se hace. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación la convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidades de consulta popular. Artículo número 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la formación y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las formas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Artículo número 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión, calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, proviendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas en los organismos de control. Artículo número 43. Toda persona puede interponer acción expedida y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor,
así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de ellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Hasta acá estaría lo que sería la primera parte de la Constitución. Ahora arrancaría la segunda parte, que involucra a las autoridades de la nación, como pueden ser el gobierno federal, sección primera del Poder Legislativo. Creo que tenemos tiempo, no lo quiero llegar a hacer como el anterior, que fue casi de media hora, quiero hacerlo un poquito menos, quizás de 20 y pico. Pero bueno, si podemos llegar hasta el artículo 62, perfecto. Así que, para no extenderlo de más, sigamos. Segunda parte, autoridades de la nación. Título primero, Gobierno Federal, sección primera del Poder Legislativo. Artículo 44. Un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Capítulo primero de la Cámara de Diputados. Artículo 45. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la fase expresada para cada diputado. Artículo número 46. Los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires 12, por la de Córdoba 7, perdón, me tengo que acomodar el pelo, por la de Catamarca 3, por la de Corrientes 4, por la de Entre Ríos 2, por la de Jujuy 2, Mendoza 3, La Rioja 2, Salta 3, Santiago del Estero 4, San Juan 2, Santa Fe 2, San Luis 2 y por la de Tucumán 3. No sé ustedes, pero creo que acá me falta Tierra del Fuego. Creo que me faltan un par de provincias acá todavía. Pero bueno. Artículo 47. Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número de diputados, pero este censo solo podrá renovarse cada 10 años. Artículo 48. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Artículo 49. Por esta vez, las legislaturas de la provincia reglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación para lo
sucesivo, el Congreso expedirá una ley general. Artículo 50. Los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitad cada bienio, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer periodo. Artículo número 51. En caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. Artículo número 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Artículo número 53. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Saluden a Aaron, que está por allá atrás, no sé si lo ven. Aaron está ahí acostado en la cama mientras yo estoy haciendo el video, así que bueno, digamos que me acompaña un poquito en esto. Así que ahí lo ven, Aaron, esa cosa negra que tiene la oreja parada es mi perro. Siguiendo con el tema en cuestión, arrancamos con el capítulo 2 del Senado. Dice, en el artículo número 54, permítanme que necesito bien la luz, el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido que le siga en número de votos. Artículo número 55. Son requisitos para ser elegido senador tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes, bueno, esto está un poquito desactualizado, evidentemente, o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente, pero el Senado se renovará a razón de 1/3 parte de los distritos electorales cada 2 años. Artículo número 57. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá votos sino en el caso que haya empate en la votación. Recordemos el artículo 57 con todo lo que está pasando actualmente, ¿sí? Artículo número 58. El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación. Tengamos un poquito en mente este capítulo 2 del Senado. El Senado, artículo número 59. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. O sea que, si no se cumple eso y el presidente quizás se esté involucrado en muchas cosas, es lo mismo que nada. Artículo número 60. Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación, pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
Artículo número 61. Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Artículo número 62. Y creo que ya estaríamos terminando con esta segunda parte, para no hacerlo tan pesadito, si están de acuerdo. El artículo 62 dice que cuando vacase alguna plaza de Senado vuelvo. Artículo número 62. Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. Bien, hasta acá esta segunda parte de leyendo la Constitución Nacional. Seguramente arme una lista de reproducción, igualmente iré subiendo los videos a medida que la vaya leyendo y bueno, terminarán en esa lista. Nos quedaría seguir ahora con el capítulo tercero, que involucra las disposiciones comunes a ambas cámaras. El capítulo cuarto, que habla acerca de las atribuciones del Congreso, que son varias, tenemos para rato acá, mucho para rato. Después tenemos el capítulo quinto, que habla de la formación y sanción de las leyes. Y después tendríamos el capítulo sexto, que dice sobre la Auditoría General de la Nación, que es solamente un artículo. El capítulo séptimo del Defensor del Pueblo, también un artículo. Y después ya entraríamos a la sección segunda, que es del Poder Ejecutivo, con el capítulo primero, que habla de su naturaleza y duración. Tenemos el capítulo segundo de la forma y tiempo de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación. El capítulo tercero, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. El capítulo cuarto, que habla del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. La tercera parte, que habla sobre el Poder Judicial, evidentemente. Capítulo primero, de su naturaleza y duración. Y bueno, más las atribuciones del Poder Judicial. Ministerios públicos, gobiernos de provincia y disposiciones transitorias, y terminaríamos. Después nos quedaría el glosario para rever términos y tenerlos presentes, más que nada para comprender mejor todo esto que están escuchando y que yo estoy leyendo. Que yo les soy sincero, la última vez que leí la Constitución habrá sido hace fácil 10 años, en promedio más o menos, y la he visto de nuevo en la facultad a medida que tocaba leyes de mi sector de enfermería y de cuestiones más amplias que involucran a la salud, por ejemplo, pero también en este marco actual que tenemos, en este contexto político actual, con una cuarentena de por medio y demás, creo que también estaría bueno por medio este es Balder, este es mi otro perro, perdón. Creo que estaría bueno en este contexto actual que tenemos recordar un poquito la Constitución y ver qué tipo de país estaría forjándose, porque como todos sabrán, habría el gobierno actual, el de turno, estaría queriendo tener mucha representación en el Senado, estaría queriendo tener una gran impunidad, así que... Y también para rever este tipo de cosas que a veces creemos que están mal y terminamos confirmando las que están mal, y si tenemos el apoyo de la Constitución, creo que es algo para revalidar todo lo que creemos, me parece. Así que no mucho más. Me despido con este tema de fondo de la renga, que no está ni preparado ni nada. Así que
No mucha más gente, voy a apartar ya donde nos quedamos, que fue en el artículo número 62, iniciando el capítulo tercero, que son las disposiciones comunes a las cámaras de diputados y las de senadores. Así que no mucho más, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio, espero que estén comprendiendo un poquito la Constitución así como yo la estoy entendiendo. Quizás suena un poco soso lo que se lee porque es mucho término, son palabras muy generales y que por ahí cuesta relacionarlas, pero con un poco de calma, con un poco de paciencia, se puede comprenderla bastante bien. Como le dije en el video anterior, el artículo 14 es el más importante, es el corazón de esto. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de la Constitución, hasta el artículo actual que estuvimos leyendo, el 62, tiene que ver con libertad. Libertad, libertad y libertad. Otra cosa no. No habla, de hecho cuestiona todo lo que es intervenciones y todo este tipo de cosas. Básicamente la Constitución habla de la libertad que deberíamos de tener como ciudadanos, como nación, y de todos los males que pueden hacer la política o los representantes del pueblo, por decirlo de alguna manera, deben de tener un castigo, cosa de que no se hace. O sea, creo que actualmente esto se está quedando muy de lado, nos están vendiendo mucho esto de, bueno, una marchita peronista, una marchita, y el himno ya no se habla, ya no se canta, no se trata. El himno habla de libertad, grita libertad, y básicamente, bueno, hoy por hoy la libertad es como que un poco se avasalla, ¿no? Ciberpatrullaje y todas estas cosas, es como que nos están cortando la libertad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se cagan en nuestro himno, en sus estrofas, se cagan en la Constitución y bueno, y nos quieren como si fuéramos unos borreguitos. Y nosotros no somos borreguitos. San Martín, Belgrano, Sarmiento, Alberdi no pretendían que caigamos en esto. Pero bueno, pasaron cosas, como diría Mauricio, como diría Macri, y bueno, terminamos en esto. Allá por los 40 arrancó todo este proceso de subdesarrollo que estamos teniendo, y bueno, que se fue incrementando a medida que fue pasando el tiempo. Y bueno, estos últimos años como que cada vez más estamos siendo muy subdesarrollados y estamos transitando hacia un camino muy oscuro, que sería muy bueno no llegar a eso. Estaría bueno que todos los que creamos y querramos que a la Argentina le vaya bien nos involucremos para que eso no pase. Nos involucremos para que Argentina vuelva a ser próspera, sea rica y sea un lugar en el que todos nos sintamos orgullosos de vivir. Yo me siento orgulloso de vivir acá, aunque creo que podría decir con orgullo que vivo acá y no en un país que tiene 50% de inflación, que tiene una alta tasa de desempleo, mucha inseguridad, que no es rico, que niega la libertad económica, financiera, que niega el comercio como se tiene que hacer, y bueno, tantas cosas más. Así que no mucha más gente, les agradezco el tiempo, el espacio, cuídense y nos vemos en la parte 3. Así que hasta luego y nos vemos pronto, cuídense.